Mis queridos amigos de Camino de Vida, les deseo un feliz día y este próximo fin de semana lleno de bendiciones. Miraremos cómo en esta reflexión el que envía también aprovisiona. Es algo que debemos tener en cuenta porque cada vez que el Señor nos envía a hacer algo, de Él recibimos lo que necesitamos. El libro de Habacuc, un libro que a veces para muchos es desconocido, del Antiguo Testamento. Versos 1 y 2 del capítulo 3 nos dice: la infinita bondad de Dios nos alcanza y en Jesús lo recordamos. También hablaremos de cómo, qué bien hará el que te comuniques con tu pareja. Algo que a veces dejamos de hacer o lo hacemos muy poco porque la tenemos junto y porque consideramos que es propiedad nuestra. Dios nunca ordena a sus hijos que hagan lo imposible, sino que los provee según sus necesidades a lo largo del camino y nos da fuerzas para cada tarea. Algunas personas recuerdan todavía a Nellie Play, una de las primeras mujeres norteamericanas que se dio a conocer en el periodismo. Un día, Nellie recibió una nota sobre su mesa del despacho en que se le asignaba una tarea extraordinaria. Tenía que embarcarse aquel mismo día en un viaje para dar la vuelta al mundo con miras a establecer un nuevo récord. Tenía muy poco dinero para poder comprar todas las cosas que iba a necesitar en un viaje así, y no tenía tiempo para ir de compras tampoco. Pero se le dijo que la empresa del periódico había dispuesto toda clase de provisiones para sus necesidades a lo largo de la ruta que debía seguir. Así que emprendió el viaje sin nada más que una bolsa con unas prendas de vestir y unos pocos dólares. Pero sabía que las órdenes recibidas eran respaldadas por todos los recursos de la organización que un gran periódico metropolitano le daba y no tenía temor alguno. El viaje fue terminado en un tiempo récord y los titulares de los periódicos dieron cuenta del mismo alrededor de todo el universo. A Nellie no le faltó nada durante el viaje. De la misma manera, Dios ha hecho provisiones con antelación para todas las necesidades de la vida cristiana. Él nos da el perdón, la gracia, su protección y su fuerza sobrenatural. Así que no tenemos por qué temer al emprender el viaje de la vida cristiana, ya que tenemos la promesa de nuestro Señor Jesús dada en Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una sentencia, pero es una promesa. Estemos siempre seguros de que la palabra y la promesa de Jesús es verdadera. En el estudio de hoy hablaremos de cómo la infinita bondad de Dios nos alcanza en Jesús. Y nos dice el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo necesitamos, Señor, hoy que tú nos guardes con misericordia? Como muchas veces ocurre y sucede hoy, un día más en nuestra vida tenemos la oportunidad de vivir momentos en los que meditemos y dialoguemos con las enseñanzas del Señor y su palabra, para que llegue su voluntad a nuestro ser, oyendo y viendo según su majestuosa decisión. Empezamos a mirar: Señor es la palabra que elevamos al infinito y en la cual dejamos que vague a veces lo que hemos visto y oído de Él,
sin tener una respuesta válida y certera. Pero hoy ha querido el Señor que encontremos en Él la verdadera claridad y objeto de su intención, reflejados a través de Jesucristo como Dios y Señor eterno, para que entonces sea realizado el efecto de su voluntad por su gracia poderosa y sobrenatural. Podríamos suponer y tener con nosotros múltiples y continuas disculpas para seguir detectando lo que es el simbolismo de nuestra vida, incapaz de afrontar algunas realidades cuyo efecto hemos seguido, pero no, es la eterna voluntad del Señor quien nos transforma y hace cambiar en Él para gozo de su determinación. Y el más claro y preciso momento de verdad que Él nos permite identificar en nuestro propio interior es el testimonio que recibimos de su palabra y de su verdad. También decimos, Dios mío, encierra la más importante verdad sobrenatural con que puede el hombre contar. Y en él encierra todo lo grandioso que puede ser visto en su percepción. Es el hombre la cúpula de todo el sacrificio de Dios hombre por gracia soberana de Dios Padre. Y en su íntima realidad ha permitido que su naturaleza humana tenga la libertad de actuar y decidir, siempre en base a la voluntad divina y bajo los designios que solo el Dios eterno impone y determina. Podemos hacer lo que queramos. Dios nos dicta normas de conducta. Que las sigamos o no depende del temor que tengamos de su palabra, del amor que nos inspira su generosidad, de cómo Él es quien nos enseña y pone en nuestro corazón el que creamos en Él y que a través de su Hijo hayamos recibido el mensaje de fe para que por gracia recibamos su palabra y su verdad. Clamar la palabra, Dios mío, es tratar de encontrar la fuente de vida y de respuesta divina. Y Jesucristo, la tercera palabra. Cristo Jesús, el Dios único, camino de verdad y fuente de realidad eterna, en quien está depositado el que pueda yo conocer la voluntad divina, y quien señalará el camino de gloria que solo puede recorrer y caminar bajo su gracia y decisión al que Dios le sea concedido. Solo en Él está autorizado y solo Él es quien puede exclamar para señalarnos que somos concedidos de este favor, para que exclamando por su auxilio y misericordia, estemos seguros de que Él nos ha señalado para tener la bienaventuranza de su palabra y de su promesa para el gozo de su eternidad. Estas tres palabras nos identifican para que cumplamos lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Señor, Dios eterno, Dios mío y Señor mío, Jesucristo, Cristo Jesús, mi único camino de salvación. El libro de Filipenses nos trae en el verso número 8 y 9 del primer capítulo lo que Pablo le dejó conocer a quienes moraban en Filipo. Y él escribió, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Nos lleva el Señor a que busquemos un poco más,
que nos adentremos en cuál es exactamente el deseo que el Señor tiene para que aprendamos y conozcamos. Y por eso, en esta intersección, el Señor pone en cada uno de nosotros lo que Él quiere que nosotros creamos y obremos. La Biblia exhorta que nos comuniquemos con nuestra pareja. Y al texto nos dice, deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. El libro de Santiago 1:9 nos llama a esta reflexión. La comunicación tiene su arte. No todos somos artistas de la comunicación. Primero tenemos que buscar oportunidades para halagarse mutuamente. Estamos hablando de la pareja. No estamos hablando de la pareja casada, aunque está incluida porque damos por sentado que quien está unido en unión marital está casado de acuerdo con la palabra del Señor. Dirijamos esto a quienes como hombre y mujer están conviviendo una vida en común. Esa oportunidad de halagarse mutuamente posiblemente te haga pensar que tu pareja es maravillosa, pero él o ella necesita oírlo con frecuencia. Se necesitan 12 cumplidos para neutralizar el efecto de una crítica, así que cuando la vida desmoralice a tu pareja, anímala. Oigámoslo bien, 12 cumplidos, 12 frases que salgan del corazón y que lleguen al corazón de ella. La segunda pauta para tener en cuenta es, no traten de cambiarse con fastidios. Y eso sí que sucede con frecuencia. Preguntas como, ¿por qué no puedes hacerlo? Otra, ¿por qué siempre actúas así? Otra, como siempre estás actuando. Otra, ya te estabas demorando en actuar y en decir. Y así traemos todo tipo de disculpas, de frases, de palabras hirientes y de cosas que no llegan absolutamente a nada. Por eso, estas frases suenan más a la crianza de los hijos que a un matrimonio que sea realmente adulto. Dile a tu pareja una vez, no 1000 veces, ¿qué te está molestando? Y antes de hablar, pregúntate, ¿te diría esto a un amigo que valoro? Pon esto como recomendación. Si lo que le vas a decir a tu esposa se lo dirías también a tu amigo de confianza, entonces ponle tú a pensar si se lo darías y dirías, y si no lo harías, no lo digas, porque a veces estimamos más quienes son nuestros amigos que a nuestra esposa o esposo. Y por eso creemos que al analizar si se lo diríamos a alguien tan cercano como un amigo, al decir y clamar y reconocer que sí lo haríamos, también lo haríamos con nuestra esposa. Pero personalmente considero de que ese punto de referencia es más llamado a poner un ejemplo que a hacerlo una realidad. No tenemos por qué esperar, creer que si se lo podemos decir a un amigo, se lo podemos decir a nuestra esposa. Consultemos nuestro corazón después de haber hablado con el Señor y que Él nos diga exactamente qué y cómo debemos dejarle conocer a nuestra esposa qué y de qué manera lo que sucede no está de acuerdo con mi modo de pensar. Un matrimonio, este es el punto número 3, no puede soportar tanta presión emocional. Y hay veces que sí hacemos que nuestra esposa aguante mucha presión emocional. Como regla general, mientras más corto, mejor.
Una frase. Cariño, ¿podemos conversar por unos minutos? Una invitación. Es menos amenazante que el fatídico tenemos que hablar. Y es la forma como lo decimos. Conozcámoslo. Gabriel, reconocelo, porque a veces tú te sales de tus cabales, sobre todo cuando hablas y cuando dices las cosas. La gente tiene un límite cuando de presión se trata. Si la presión es demasiado grande, solo obtendrás el resultado equivocado. Por lo tanto, entiende, si tu cónyuge no responde a tu problema o a un problema, discútelo con un amigo de confianza o un consejero. Luego preséntale a la pareja, a tu pareja, la versión abreviada y menos emocional. Y así obtendrás una charla de la cual seguramente podrás traer mejores resultados. Y la cuarta recomendación es, deja que tu pareja lidere. A veces queremos hacerlo todo. A veces no queremos que nuestra esposa haga nada, ni disienta nada, ni organice nada, ni tenga comunicación con nada. Cuando tu cónyuge está hablando de temas que no son particularmente de tu interés, recuerda el versículo. Sométanse unos a otros, de acuerdo como Pablo le dice a los Efesios en 5:21. A veces esto significa preguntar, ¿de qué tú quieres hablar? Si quieres un buen matrimonio, usa estos 4 principios todos los días y seguramente que tendrás muy buenos resultados. Yo he aprendido mucho de ellos. A la luz de la palabra y siempre meditando en lo que el Señor pone en nuestro corazón, veamos qué nos dice el señor Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño de construcción de calculadoras, etcétera, etcétera. Después de un trastorno depresivo y de una experiencia religiosa profunda, Pascal se dedicó a la filosofía y a la teología. Él nos dice, solo conozco 2 tipos de personas razonables. Solo conozco 2 tipos de personas razonables. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen y los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. Veamos cuánta razón tiene esto. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen. Una persona razonable. Y también una persona razonable, los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. En cualquiera de los 2 estados que te encuentres, actúa de acuerdo a como el Señor pone en tu corazón siempre. Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de ambición, un deseo ardiente de logros significativos. Desde octubre 2, los invito para que me acompañen. Démosle gracias al Señor en este día, agradezcámosle la generosidad que nos ha regalado en esta semana, pidámosle que en este resto de tarde y en este fin de semana su compañía esté en todo momento cerca de nosotros. Gracias, Padre Dios eterno, Señor y dador de vida, fuente de autoridad divina. Mi única esperanza de gloria eterna eres tú, Señor. Gracias por permitirme que a través de tu misericordia pueda encontrar el consuelo de gozar y vivir de tu presencia infinita. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios
y nuestro Redentor. Mis amigos, Dios los bendiga. Nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis queridos amigos de Camino de Vida, les deseo un feliz día y este próximo fin de semana lleno de bendiciones. Miraremos cómo en esta reflexión el que envía también aprovisiona. Es algo que debemos tener en cuenta porque cada vez que el Señor nos envía a hacer algo, de Él recibimos lo que necesitamos. El libro de Habacuc, un libro que a veces para muchos es desconocido del Antiguo Testamento. Versos 1 y 2 del capítulo 3 nos dice: la infinita bondad de Dios nos alcanza y en Jesús lo recordamos. También hablaremos de cómo, qué bien hará el que te comuniques con tu pareja. Algo que a veces dejamos de hacer o lo hacemos muy poco porque la tenemos junto y porque consideramos que es propiedad nuestra. Dios nunca ordena a sus hijos que hagan lo imposible, sino que los provee según sus necesidades a lo largo del camino y nos da fuerzas para cada tarea. Algunas personas recuerdan todavía a Nellie Play, una de las primeras mujeres norteamericanas que se dio a conocer en el periodismo. Un día, Nellie recibió una nota sobre su mesa del despacho en que se le asignaba una tarea extraordinaria. Tenía que embarcarse aquel mismo día en un viaje para dar la vuelta al mundo con miras a establecer un nuevo récord. Tenía muy poco dinero para poder comprar todas las cosas que iba a necesitar en un viaje así. Y no tenía tiempo para ir de compras tampoco. Pero se le dijo que la empresa del periódico había dispuesto toda clase de provisiones para sus necesidades a lo largo de la ruta que debía seguir. Así que emprendió el viaje sin nada más que una bolsa con unas prendas de vestir y unos pocos dólares. Pero sabía que las órdenes recibidas eran respaldadas por todos los recursos de la organización que un gran periódico metropolitano le daba y no tenía temor alguno. El viaje fue terminado en un tiempo récord y los titulares de los periódicos dieron cuenta del mismo alrededor de todo el universo. A Nellie no le faltó nada durante el viaje. De la misma manera, Dios ha hecho provisiones con antelación para todas las necesidades de la vida cristiana. Él nos da el perdón, la gracia, su protección y su fuerza sobrenatural. Así que no tenemos por qué temer al emprender el viaje de la vida cristiana, ya que tenemos la promesa de nuestro Señor Jesús dada en Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una sentencia, pero es una promesa. Estemos siempre seguros de que la palabra y la promesa de Jesús es verdadera. En el estudio de hoy hablaremos de cómo la infinita bondad de Dios nos alcanza en Jesús. Y nos dice el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo necesitamos, Señor, hoy que tú nos guardes con misericordia? Como muchas veces ocurre y sucede hoy, un día más en nuestra vida tenemos la oportunidad de vivir momentos en los que meditemos y dialoguemos con las enseñanzas del Señor
y su palabra, para que llegue su voluntad a nuestro ser, oyendo y viendo según su majestuosa decisión. Empecemos a mirar. Señor es la palabra que elevamos al infinito y en la cual dejamos que vague a veces lo que hemos visto y oído de él, sin tener una respuesta válida y certera. Pero hoy ha querido el Señor que encontremos en él la verdadera claridad y objeto de su intención, reflejados a través de Jesucristo como Dios y Señor eterno, para que entonces sea realizado el efecto de su voluntad por su gracia poderosa y sobrenatural. Podríamos suponer y tener con nosotros múltiples y continuas disculpas para seguir detectando lo que es el simbolismo de nuestra vida, incapaz de afrontar algunas realidades cuyo efecto hemos seguido, pero no, es la eterna voluntad del Señor quien nos transforma y hace cambiar en Él para gozo de su determinación. Y el más claro y preciso momento de verdad que Él nos permite identificar en nuestro propio interior es el testimonio que recibimos de su palabra y de su verdad. También decimos, Dios mío, encierra la más importante verdad sobrenatural con que puede el hombre contar. Y en él encierra todo lo grandioso que puede ser visto en su percepción. Es el hombre la cúpula de todo el sacrificio de Dios hombre por gracia soberana de Dios Padre. Y en su íntima realidad ha permitido que su naturaleza humana tenga la libertad de actuar y decidir, siempre en base a la voluntad divina y bajo los designios que solo el Dios eterno impone y determina. Podemos hacer lo que queramos. Dios nos dicta normas de conducta. Que las sigamos o no depende del temor que tengamos de su palabra, del amor que nos inspira su generosidad, de cómo Él es quien nos enseña y pone en nuestro corazón el que creamos en Él y que a través de su Hijo hayamos recibido el mensaje de fe para que por gracia recibamos su palabra y su verdad. Clamar la palabra, Dios mío, es tratar de encontrar la fuente de vida y de respuesta divina. Y Jesucristo, la tercera palabra. Cristo Jesús, el Dios único, camino de verdad y fuente de realidad eterna, en quien está depositado el que pueda yo conocer la voluntad divina, y quien señalará el camino de gloria que solo puede recorrer y caminar bajo su gracia y decisión al que Dios le sea concedido. Solo en Él está autorizado y solo Él es quien puede exclamar para señalarnos que somos concedidos de este favor, para que exclamando por su auxilio y misericordia, estemos seguros de que Él nos ha señalado para tener la bienaventuranza de su palabra y de su promesa para el gozo de su eternidad. Estas tres palabras nos identifican para que cumplamos lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Señor, Dios eterno, Dios mío y Señor mío, Jesucristo, Cristo Jesús, mi único camino de salvación. El libro de Filipenses nos trae en el verso número 8 y 9 del primer capítulo lo que Pablo le dejó conocer a quienes moraban en Filipo. Y él escribió
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Nos lleva el Señor a que busquemos un poco más, que nos adentremos en cuál es exactamente el deseo que el Señor tiene para que aprendamos y conozcamos. Y por eso, en esta intersección, el Señor pone en cada uno de nosotros lo que Él quiere que nosotros creamos y obremos. La Biblia exhorta que nos comuniquemos con nuestra pareja. Y al texto nos dice, deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. El libro de Santiago 1:9 nos llama a esta reflexión. La comunicación tiene su arte. No todos somos artistas de la comunicación. Primero tenemos que buscar oportunidades para halagarse mutuamente. Estamos hablando de la pareja. No estamos hablando de la pareja casada, aunque está incluida porque damos por sentado que quien está unido en unión marital está casado de acuerdo con la palabra del Señor. Dirijamos esto a quienes como hombre y mujer están conviviendo una vida en común. Esa oportunidad de halagarse mutuamente posiblemente te haga pensar que tu pareja es maravillosa, pero él o ella necesita oírlo con frecuencia. Se necesitan 12 cumplidos para neutralizar el efecto de una crítica, así que cuando la vida desmoralice a tu pareja, anímala. Oigámoslo bien, 12 cumplidos, 12 frases que salgan del corazón y que lleguen al corazón de ella. La segunda pauta para tener en cuenta es, no traten de cambiarse con fastidios. Y eso sí que sucede con frecuencia. Preguntas como, ¿por qué no puedes hacerlo? Otra, ¿por qué siempre actúas así? Otra, como siempre estás actuando. Otra, ya te estabas demorando en actuar y en decir. Y así traemos todo tipo de disculpas, de frases, de palabras hirientes y de cosas que no llegan absolutamente a nada. Por eso, estas frases suenan más a la crianza de los hijos que a un matrimonio que sea realmente adulto. Dile a tu pareja una vez, no 1000 veces, ¿qué te está molestando? Y antes de hablar, pregúntate, ¿te diría esto a un amigo que valoro? Pon esto como recomendación. Si lo que le vas a decir a tu esposa se lo dirías también a tu amigo de confianza, entonces ponle tú a pensar si se lo darías y dirías, y si no lo harías, no lo digas, porque a veces estimamos más quienes son nuestros amigos que a nuestra esposa o esposo. Y por eso creemos que al analizar si se lo diríamos a alguien tan cercano como un amigo, al decir y clamar y reconocer que sí lo haríamos, también lo haríamos con nuestra esposa. Pero personalmente considero de que ese punto de referencia es más llamado a poner un ejemplo que a hacerlo una realidad. No tenemos por qué esperar, creer que si se lo podemos decir a un amigo, se lo podemos decir a nuestra esposa. Consultemos nuestro corazón después de haber hablado con el Señor y que Él nos diga exactamente qué y cómo debemos dejarle conocer a nuestra esposa qué y de qué manera lo que sucede no está de acuerdo con
con mi modo de pensar. Un matrimonio, este es el punto número 3, no puede soportar tanta presión emocional. Y hay veces que sí hacemos que nuestra esposa aguante mucha presión emocional. Como regla general, mientras más corto, mejor. Una frase: cariño, ¿podemos conversar por unos minutos? Una invitación. Es menos amenazante que el fatídico tenemos que hablar. Y es la forma como lo decimos, conozcámoslo. Gabriel, reconócelo, porque a veces tú te sales de tus cabales, sobre todo cuando hablas y cuando dices las cosas. La gente tiene un límite cuando de presión se trata. Si la presión es demasiado grande, solo obtendrás el resultado equivocado. Por lo tanto, entiende, si tu cónyuge no responde a tu problema o a un problema, discútelo con un amigo de confianza o un consejero. Luego preséntale a la pareja, a tu pareja, la versión abreviada y menos emocional. Y así obtendrás una charla de la cual seguramente podrás traer mejores resultados. Y la cuarta recomendación es: deja que tu pareja lidere. A veces queremos hacerlo todo. A veces no queremos que nuestra esposa haga nada, ni disienta nada, ni organice nada, ni tenga comunicación con nada. Cuando tu cónyuge está hablando de temas que no son particularmente de tu interés, recuerda el versículo: sométanse unos a otros, de acuerdo como Pablo le dice a los Efesios en 5:21. A veces esto significa preguntar: ¿de qué tú quieres hablar? Si quieres un buen matrimonio, usa estos 4 principios todos los días y seguramente que tendrás muy buenos resultados. Yo he aprendido mucho de ellos. A la luz de la palabra y siempre meditando en lo que el Señor pone en nuestro corazón, veamos qué nos dice el señor Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño de construcción de calculadoras, etcétera, etcétera. Después de un trastorno depresivo y de una experiencia religiosa profunda, Pascal se dedicó a la filosofía y a la teología. Él nos dice: solo conozco 2 tipos de personas razonables. Solo conozco 2 tipos de personas razonables. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. Veamos cuánta razón tiene esto. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen. Una persona razonable. Y también una persona razonable, los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. En cualquiera de los 2 estados que te encuentres, actúa de acuerdo a como el Señor pone en tu corazón siempre. Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de ambición, un deseo ardiente de logros significativos. Desde octubre 2, los invito para que me acompañen. Démosle gracias al Señor en este día, agradezcámosle la generosidad que nos ha regalado en esta semana, pidámosle que en este resto de tarde y en este fin de semana su compañía esté en todo momento cerca de nosotros. Gracias, Padre Dios eterno,
Señor y dador de vida, fuente de autoridad divina. Mi única esperanza de gloria eterna eres tú, Señor. Gracias por permitirme que a través de tu misericordia pueda encontrar el consuelo de gozar y vivir de tu presencia infinita. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Redentor. Mis amigos, Dios los bendiga. Nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas, sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 7818.